Mi madre siempre fue una mujer reservada, desconfiada de los extraños, pero aquella tarde, algo en la gitana de la calle la hizo detenerse. Era una anciana delgada, con una piel curtida por los años y ojos de un ámbar profundo. Extendió una mano huesuda y le ofreció un pequeño paquete envuelto en un pañuelo rojo. «Un regalo para usted», dijo con voz rasposa. Mi madre intentó rechazarlo, pero la anciana insistió, agarrándola de la muñeca con una fuerza sorprendente. «El destino la ha elegido», susurró, y sin más, se alejó perdiéndose entre la multitud. Mi madre temblaba cuando guardó el paquete en su bolso. Esa noche, la curiosidad pudo más que el miedo. Desenvolvió el pañuelo y encontró una figura de madera tallada, de rostro distorsionado y una boca abierta en un grito silencioso. Parecía antigua, tallada con un detalle perturbador. Apenas la tocó, un escalofrío recorrió la habitación. «Debe ser una broma», dijo, forzando una sonrisa, pero su mirada decía lo contrario. Esa fue la primera noche en la que todo cambió. Despertamos a los gritos de mi madre. Corrió a mi habitación, con el rostro desencajado y los ojos vidriosos. «Hay alguien en la casa», susurró. Revisamos cada rincón, pero no encontramos nada. Sin embargo, la sensación de que algo invisible nos observaba era innegable. Algo se había quedado con nosotros. Los días siguientes, la casa se llenó de sombras esquivas y murmullos en habitaciones vacías. Las luces parpadeaban sin motivo, y los espejos reflejaban cosas que no estaban ahí. Una noche, escuché un golpeteo insistente en mi ventana. Al asomarme, el terror me paralizó, una silueta se dibujaba en el reflejo del vidrio, pero no había nadie afuera. Mi madre comenzó a cambiar. Sus ojeras se hundieron, su piel se volvió ceniza, y su sonrisa desapareció. Se quedaba horas frente al espejo, murmurando palabras que no entendía. Un día, entré a su habitación y la encontré de espaldas, con el cuerpo rígido. La llamé, pero no respondió. Me acerqué con cautela y, cuando la toqué, giró bruscamente. Sus ojos no eran suyos. Eran de la gitana. «El destino la eligió», susurró con una voz que no era la suya. El miedo me estranguló. Tomé la figura de madera y corrí fuera de la casa. No sabía qué hacer, pero sentía que debía deshacerme de ella. Llegué al río y, sin pensarlo, la lancé al agua. En el mismo instante, un grito inhumano rasgó el aire. Las luces de la ciudad parpadearon, y el cielo se volvió de un negro denso. Corrí de vuelta a casa, con el corazón a punto de estallar. Encontré a mi madre en el suelo, inconsciente. Cuando despertó, sus ojos eran los de siempre. No recordaba nada. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Semanas después, una carta llegó a nuestra puerta. No tenía remitente. Dentro, solo había un pañuelo rojo y la figura de madera, aún mojada. Desde entonces, cada noche, escuchamos el mismo susurro en la oscuridad: el destino la eligió. Desde que tengo memoria, he creído en las supersticiones. Nunca he abierto un paraguas bajo techo, jamás he dejado un espejo roto sin enterrarlo, y, por supuesto, siempre he evitado pasar por debajo de una escalera. Hasta aquel día. Fue un accidente. Ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Caminaba por la calle, distraído con el teléfono, cuando mi hombro rozó la madera áspera de una escalera apoyada contra la pared de un edificio en reparación. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda, un frío interno que no venía del viento invernal. Me detuve, paralizado, con la sensación de que algo se había roto dentro de mí. Seguí mi camino, tratando de calmarme. Es solo una tontería, me repetí. Pero la ciudad, de repente, parecía más oscura. Las luces de las farolas parpadeaban y las sombras se alargaban de forma antinatural. El aire olía rancio, como a madera podrida. Llegué a mi apartamento con el pecho oprimido por una sensación de inquietud. Esa noche, tuve pesadillas. Me veía atrapado en un espacio estrecho, una especie de pasillo sin fin. Paredes de piedra húmeda se cerraban a mi alrededor mientras algo respiraba detrás de mí, cada vez más cerca.
Me desperté jadeando, con la piel empapada en sudor. El despertador marcaba las 3:33 de la mañana. A la mañana siguiente, el mundo se sentía diferente. Al salir de casa, vi que la ciudad parecía envuelta en una neblina grisácea. La gente me miraba de reojo, con expresiones inexpresivas. Sentí que algo iba mal. Caminé hasta mi trabajo sintiendo que alguien me observaba. Al girar en una esquina, vi una sombra moverse en el reflejo de una vidriera. Pero cuando miré detrás de mí, no había nadie. Los días siguientes fueron peores. Los objetos en mi casa aparecían en lugares distintos a donde los dejaba. Mi reflejo en el espejo tardaba fracciones de segundo en imitar mis movimientos. Escuchaba ruidos de pasos en mi apartamento cuando estaba solo. Y cada noche, la misma pesadilla, el pasillo interminable, la respiración sofocante tras de mí. Cada vez que despertaba, eran las 3:33 de la mañana. Decidí investigar. Encontré historias sobre la superstición de las escaleras. Se decía que pasar bajo una de ellas rompía la barrera entre nuestro mundo y otro mucho más oscuro. Lo tomé como una advertencia, pero no tenía idea de lo que realmente significaba. Una noche, la pesadilla cambió. Ya no era solo el pasillo, ahora veía una figura. No tenía rostro, solo una mancha negra donde debían estar los ojos y la boca. Estaba cada vez más cerca. Intenté correr, pero el suelo era pegajoso, como si caminara sobre alquitrán. Desperté con un grito ahogado, y el espejo frente a mi cama estaba empañado con algo escrito desde el otro lado: ya viene. El terror me paralizó. Sentí que no estaba solo. Me levanté lentamente, sin apartar la vista del espejo. Entonces, la luz del pasillo parpadeó y, por un segundo, vi su reflejo. Una silueta alta y delgada de extremidades imposiblemente largas estaba de pie detrás de mí. Corrí fuera del apartamento. Bajé las escaleras tan rápido que casi me rompo el cuello. Afuera, la neblina era más densa que nunca. Corrí sin rumbo, con la respiración entrecortada. Sentía su presencia tras de mí. No importaba cuánto corriera, siempre estaba cerca. Llegué a un parque desierto. Me detuve, jadeando. El silencio era absoluto. Fue entonces cuando lo vi. Estaba allí, al otro lado de la calle, inmóvil. La neblina lo envolvía como un velo. No tenía ojos, pero sabía que me miraba. Y luego, empezó a caminar hacia mí. No podía moverme. Mis piernas estaban ancladas al suelo. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La cosa se acercó más. Entonces, en el último segundo, comprendí. No estaba huyendo de él. Yo lo estaba llamando. Todo había cambiado desde el momento en que pasé por debajo de aquella escalera. No había sido un simple accidente, sino un pacto involuntario. Algo me había visto cruzar esa barrera y ahora venía a reclamar lo que le pertenecía. Él. Yo. Éramos el mismo. Sentí sus dedos fríos tocar mi rostro y, en un instante, fui absorbido en su oscuridad. Dejé de sentir mi cuerpo, mi mente se quebró en 1000 fragmentos. Me convertí en el eco de un reflejo distorsionado. A la mañana siguiente, la ciudad siguió su curso. La gente caminaba por las calles, sin notar nada extraño. Y, en un apartamento vacío, un espejo reflejaba un cuarto sin dueño. Excepto por la sombra que lo habitaba ahora. Siempre he sido escéptico. No creo en maldiciones, fantasmas ni muñecos poseídos. Pero cuando visité Key West y me encontré frente a Robert, el infame muñeco maldito, todo cambió. El museo estaba casi vacío cuando llegué. Apenas un par de turistas curioseaban por ahí, y una mujer de seguridad me miró de reojo mientras me acercaba a la vitrina donde Robert descansaba. Era más pequeño de lo que imaginaba, con su uniforme de marinero amarillento y su expresión inexpresiva. Sus ojos negros parecían mirar más allá del cristal, directamente dentro de mí. Sabía la regla: debías pedirle permiso antes de tomarle una foto o incluso antes de mirarlo fijamente por mucho tiempo. Pero me reí internamente de esa superstición. Es solo un muñeco,
pensé. Saqué mi teléfono y le tomé una foto sin decir palabra. En ese instante, sentí una presión en el pecho. No un dolor físico, sino una sensación de opresión, como si alguien me estuviera observando desde muy cerca. Me aparté, pero la sensación persistió. La seguridad del museo me lanzó una mirada de desaprobación, como si supiera lo que había hecho. Esa noche, todo comenzó. Regresé a mi hotel con un ligero dolor de cabeza. Al entrar a mi habitación, sentí el aire denso, pesado. Dejé el teléfono sobre la mesa y me tumbé en la cama, pero no lograba relajarme. La imagen de Robert volvía a mi mente una y otra vez. Cuando el sueño finalmente me venció, soñé con él. En el sueño, estaba de pie en la esquina de mi habitación, fuera de su vitrina. No se movía, pero sus ojos parecían clavados en mí con una intensidad aterradora. Me desperté jadeando, con el corazón acelerado. Miré alrededor, la habitación estaba en penumbras, pero juraría que vi una silueta en la esquina. Parpadeé y desapareció. Intenté calmarme. Fue solo un sueño, me repetí, pero no logré volver a dormir. A la mañana siguiente, mi teléfono no encendía. Pensé que se había descargado, pero cuando lo conecté, la pantalla parpadeó y se apagó de nuevo. Cuando finalmente logré encenderlo, todas mis fotos estaban intactas, excepto una. La foto de Robert estaba distorsionada. Su rostro parecía diferente, como si estuviera sonriendo ligeramente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las cosas empeoraron. Comencé a escuchar susurros en la noche, una risa tenue que se desvanecía cuando intentaba identificar su origen. Sentía su presencia, aunque sabía que era imposible. Las luces parpadeaban, las puertas de mi habitación se abrían solas. Incluso en público, sentía miradas sobre mí, pero cuando volteaba, nadie estaba ahí. Decidí regresar al museo. Necesitaba ver a Robert de nuevo. Tal vez pedirle disculpas, aunque me sintiera ridículo haciéndolo. Al entrar, la mujer de seguridad me reconoció y me miró con desaprobación. Me acerqué a la vitrina y lo vi allí, igual que antes, o al menos eso pensé. Pero algo estaba diferente. Sus ojos, esos ojos negros y vacíos, ya no miraban directamente al frente. Me estaban mirando a mí. El pánico me invadió. Sentí un frío helado en la nuca, un murmullo ininteligible rodeándome. Mi visión se nubló un instante y, cuando volvió a aclararse, no estaba solo frente a la vitrina. Mi reflejo en el cristal no era el mío. Era el de Robert. El muñeco dentro de la vitrina sonrió. No creo en las supersticiones. No evito pasar debajo de escaleras, los gatos negros no me inquietan y, mucho menos, temo a los espejos rotos. Por eso, cuando el espejo de mi baño cayó al suelo y estalló en 1000 fragmentos, lo único que hice fue soltar un suspiro de fastidio. Me arrodillé para recoger los pedazos, cuidando de no cortarme, y los tiré al bote de basura sin pensarlo más. Aquella noche, sin embargo, algo cambió. Mientras dormía, un sonido me despertó. Un crujido, como si alguien pisara vidrio. Me incorporé de golpe y encendí la lámpara de buró, pero no vi nada. Miré el suelo alrededor de mi cama. Nada. Supuse que había sido mi imaginación y me volví a acostar. Pero luego llegó el reflejo. A la noche siguiente, al lavarme la cara, sentí una presencia en el espejo del baño. Levanté la vista y, por un momento, juré que mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Parpadeé, sacudí la cabeza y me reí. Estaba cansado, eso era todo. Con cada día que pasaba, el reflejo se volvía más extraño. Al principio, era sutil, un ligero desfase en los movimientos, una expresión en su rostro que no correspondía a la mía. Luego, se hizo más evidente. Una noche, mientras cepillaba mis dientes, vi cómo mi reflejo sonreía, aunque yo no lo estaba haciendo. Me aparté del lavabo, el corazón martillando en mi pecho. Regresé a la habitación y me acosté, tratando de ignorar el sudor frío en mi espalda. Pero los espejos no me dejaron en paz.
El reflejo comenzó a aparecer en otros lugares, en el cristal de la ventana, en la pantalla apagada del televisor, en el charco de agua estancada en la acera. Siempre ahí, observándome. Y cada vez, su expresión se distorsionaba más, como si algo dentro de él estuviera esperando el momento justo para salir. La peor noche llegó una semana después del accidente. Me desperté de madrugada y, al abrir los ojos, lo vi. No en un espejo, no en un reflejo, estaba allí, parado al pie de mi cama. Era yo, pero no era yo. Su piel estaba cenicienta, su boca torcida en una mueca antinatural. Sus ojos, hundidos y oscuros, me observaban con un hambre indescriptible. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondió. Estaba atrapado, paralizado por un terror tan profundo que apenas podía respirar. Entonces, habló. «Ya no eres tú», susurró con mi propia voz, pero distorsionada, hueca, como si viniera desde el fondo de un pozo. «Tu reflejo se rompió, y yo salí. Ahora me toca a mí». Se inclinó sobre mí, acercando su rostro al mío. Podía sentir su aliento frío, un hedor a algo rancio, muerto. En un último intento de desesperación, reuní todas mis fuerzas y logré mover mi brazo. Lo golpeé con toda la energía que me quedaba, y entonces, se desvaneció. Me incorporé jadeando, empapado en sudor. No había nadie en la habitación. Revisé cada rincón, encendí todas las luces. Pero estaba solo. O eso pensé. Cuando pasé frente al espejo del pasillo, me detuve en seco. Allí estaba yo, pero mi reflejo no imitaba mis movimientos. No parpadeó. No respiró. Y entonces, sonrió. Siempre he sido un escéptico. Las historias sobre objetos malditos me parecían invenciones para asustar a la gente crédula. Amuletos, muñecas poseídas, espejos que atrapan almas, cuentos para niños. Pero todo cambió cuando entré en aquella tienda de antigüedades. Era un lugar polvoriento, apretado de estanterías torcidas llenas de baratijas viejas. Buscaba un regalo curioso para un amigo, algo con historia, cuando un pequeño espejo de mano llamó mi atención. Su marco de plata ennegrecida tenía intrincados grabados de rostros angustiados, apenas perceptibles a la luz mortecina del lugar. El cristal estaba intacto, pero cuando lo incliné, me pareció ver algo moverse dentro. «Es antiguo, muy raro», dijo el anciano dueño de la tienda. Perteneció a una mujer que, bueno, dicen que se llevó consigo todo lo que reflejaba. Reí entre dientes. ¿Un espejo que roba almas? Suena como una historia perfecta para asustar a los turistas. El hombre no sonrió. No es un cuento. Pero veo que no eres del tipo que cree en maldiciones. Tal vez sea mejor así. Solo, no lo mires demasiado. Lo compré por pura diversión. Me gustaba la idea de un objeto con una historia macabra, algo para contar en reuniones. Lo llevé a casa y lo dejé en mi escritorio. Aquella noche, mientras trabajaba en la computadora, sentí la tentación de mirarme en él. Lo levanté, girándolo lentamente. Mi reflejo estaba ahí, claro como el agua, pero había algo extraño. Mis ojos parecían más hundidos, mi expresión más desesperada. Reí, atribuyéndolo al cansancio. Lo dejé a un lado y me fui a dormir. A la mañana siguiente, desperté sintiéndome más agotado de lo normal. Fui al baño y me quedé helado. Mi rostro en el espejo parecía diferente. Ojeras profundas, piel más pálida, no recordaba haberme visto así la noche anterior. Me lavé la cara con agua fría y descarté la idea. Pero al volver a mi habitación, sentí un escalofrío al ver el pequeño espejo en el escritorio. Tal vez solo era mi imaginación. Los días pasaron y empecé a notar cambios sutiles. Me sentía más débil, más distraído. Las noches eran una tortura, despertaba sobresaltado sin recordar mis sueños, con una sensación de vacío en el pecho. Y cada vez que me miraba en el pequeño espejo, mi reflejo parecía, menos yo. Más ajeno, más apagado. Intenté ignorarlo, pero una noche lo vi. Desperté en la oscuridad de mi habitación, sintiendo una presencia.
Miré hacia el escritorio y el espejo estaba inclinado hacia mí. No sé cómo explicarlo, pero sentí que alguien, algo, estaba dentro, mirándome de vuelta. El miedo me paralizó. Intenté respirar profundamente, pero mis pulmones se sentían vacíos. Con un esfuerzo desesperado, me levanté y cubrí el espejo con una sábana. Me convencí de que todo estaba en mi cabeza. Hasta que lo escuché. Un susurro, ahogado y seco, como si alguien hablara desde el otro lado de una pared gruesa. Devuélveme lo que es mío. Me temblaban las manos cuando destapé el espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero ya no era yo. La piel colgaba flácida, los ojos eran pozos oscuros sin vida. Se movió cuando yo no lo hice. Sonrió. Grité y lancé el espejo contra la pared. Se rompió en 1000 pedazos, pero algo me heló la sangre. Los fragmentos aún reflejaban la misma imagen distorsionada, un rostro que no era el mío, multiplicado en cada trozo de vidrio. Corrí fuera de la casa, sin saber a dónde ir. Volví a la tienda de antigüedades, pero donde esperaba encontrar al anciano, solo había un local abandonado, cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí en años. Desde entonces, las cosas han empeorado. No importa cuántos espejos evite, siempre veo su reflejo en ellos. A veces, cuando parpadeo, ya no soy yo el que está del otro lado. Siento que algo me está reemplazando, absorbiendo lo que soy, y no sé cuánto tiempo más podré resistir. Si encuentras un objeto con una historia macabra, no seas como yo. No lo compres. No lo lleves a casa. Porque hay cosas que existen más allá de nuestra incredulidad, esperando a los que no creen, para tomar lo que es suyo. Siempre fui un fanático de lo paranormal. Desde niño me fascinaban las historias de objetos malditos, espejos poseídos, sillas que mataban a quienes se sentaban en ellas, cajas que encerraban presencias malignas. Soñaba con verlos en persona, con sentir ese escalofrío de lo prohibido. Y cuando crecí y tuve los medios, convertí ese sueño en realidad. Recorrí el mundo buscando esas reliquias impregnadas de oscuridad. Toqué la muñeca Okiko en Japón, cuyo cabello sigue creciendo sin explicación. Pasé una noche con la silla de Busby en Inglaterra, desafiando la maldición que prometía la muerte a quien se sentara en ella. Incluso sostuve la caja D-Book en mis manos, sintiendo un temblor inexplicable recorrerme los huesos. Nunca me llevé nada, nunca robé ni retuve un objeto, solo los visitaba y me iba. Creía que todo quedaba en la experiencia, en la emoción de desafiar lo desconocido. Pero algo se quedó conmigo. Al principio fueron cosas menores, sombras en los rincones de mi visión periférica, susurros apagados en la noche que achacé al cansancio. Luego, los sueños. Soñaba con los objetos que había visitado, pero no estaban inanimados. Se movían, me hablaban en lenguas que no comprendía. En una ocasión desperté con la sensación de que alguien me había susurrado al oído, pero al abrir los ojos, la habitación estaba vacía. Pronto, los sueños se filtraron en la realidad. Me encontraba con pequeños objetos en casa que no recordaba haber traído, una vieja llave oxidada sobre mi mesa de noche, un mechón de cabello negro en mi escritorio. Comenzó a crecer una sensación de pesadez en mi pecho, como si algo invisible estuviera sentado sobre mí, drenándome poco a poco. Fui a un especialista en lo oculto, un anciano de mirada cansada que me escuchó con atención. Después de examinarme, dijo algo que me hizo estremecer. No traíste objetos malditos contigo. Te trajiste su esencia. Cada uno de ellos dejó algo en ti. La idea me llenó de un terror que no había sentido en ninguna de mis visitas. No había forma de deshacerme de lo que no podía ver ni tocar. Intenté purificaciones, rituales, hasta psiquiatras. Nada funcionó. Entonces los accidentes comenzaron. Un día desperté con arañazos profundos en mi espalda. Otro, mis muebles estaban movidos de lugar, como si alguien hubiera estado caminando en la oscuridad de la noche. Un amigo vino a visitarme y sufrió una crisis nerviosa en mi sala, asegurando que algo lo había tocado. Se fue corriendo y nunca volvió. La peor noche fue cuando vi mi reflejo en el espejo. No estaba solo.
Alrededor de mí había sombras de rostros sin ojos, con bocas torcidas en susurros mudos. Me rodeaban, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi nuca. Pero cuando me giré, no había nadie. Ya no dormía, apenas comía. La paranoia me estaba devorando. Pero lo peor vino cuando empecé a olvidar cosas. Me despertaba en lugares desconocidos, con heridas que no recordaba haberme hecho. En una ocasión encontré mi propio diario con frases que yo no había escrito. Estamos aquí. Siempre hemos estado aquí. No reconocía mi letra. Me desesperé. Decidí huir, dejar mi casa, desaparecer. Pero en el momento en que crucé la puerta, sentí un tirón en mi interior, como si algo me estuviera anclando. Una presencia invisible me sujetó, me arrastró de vuelta. Comprendí entonces la verdad. Ya no era yo quien controlaba mi cuerpo. Algo más había tomado posesión de él. Intenté resistirme, pero cada día me debilitaba más. Mi piel se volvió pálida, mis ojos hundidos, mi voz un eco lejano de lo que solía ser. Me convertí en un cascarón vacío, en un recipiente para algo mucho más antiguo y oscuro que yo. Ahora, cuando me miro en el espejo, ya no me reconozco. Hay un brillo ajeno en mis ojos, una sonrisa que no es mía. Y a veces, cuando hablo, escucho voces superpuestas a la mía. Ya no soy yo. Pero si lees esto, si alguna vez compartiste mi obsesión por lo maldito, te advierto, cada visita deja una marca. Y con suficiente tiempo, esas marcas se convierten en cicatrices. Luego en grietas. Y cuando te das cuenta, ya no eres quien creías ser. Eres ellos.